Y diréis, ¿por qué, Patri, tienes esta cara? ¿Y si vendemos la caravana? Bueno, ¿y si vendemos la autocaravana? ¿Qué pasaría? Es una pregunta que cada día nos hacemos más. Llevamos 2 años con ella. Hemos disfrutado un montón y lo seguimos haciendo, pero nos paramos a pensar, ¿nos compensa realmente tener la autocaravana? Porque sí, cuando la cogimos... Ya sabéis que nos fuimos a vivir a la autocaravana, que como trabajamos online, pues podemos viajar y trabajar y vivir en ella perfectamente. Pero... Cuando lo hicimos dijimos, venga, dejamos de pagar alquiler y nos vamos a la autocaravana a vivir. Y eso hicimos. Ojo, eso hicimos y lo mejor que hemos hecho en nuestra vida, con diferencia, y lo volvería a hacer. Sin embargo, hay cosas, porque vivir en caravana no es perfecto, lo explicamos en otros vídeos y son cosas que, aunque es mucho mejor que vivir en una furgoneta, que también lo hemos hecho durante 4 meses viviendo en furgoneta, tras pasar 12 o 15 países y vivir en autocaravana durante 8 meses, tenemos el método perfecto. El método perfecto es que viajamos 4 o 5 meses al año, no viajes más largos de 2 meses. Ojo, viajes de 2 meses son viajes muy largos. Para quien no haya viajado nunca 2 meses, ya te da para decir... Hazlo y me cuentas. Me apetece estar tranquilo, claro, porque de entrada todo el mundo te dice, a mí me encantaría, ¿y cómo te...? De todo se cansa uno. Todo, hasta ir a la playa. Oblígate a ir a la playa cada día. Hasta de las vacaciones. Ya tú me lo dirás. Pues sí, y entonces nos planteamos, ¿y si la vendemos? ¿Qué haríamos? Porque tenemos varias opciones. Si la vendemos, pasarnos a una furgo y hacer escapadas más pequeñas, pero claro, este vídeo, por ejemplo, sería inviable. Pasarnos a una caravana sería otra opción y la llevaríamos con un coche. Que no sé si esta opción ahora mismo sería viable, porque una caravana aquí no sé si está permitido. Porque claro, con una caravana tienes más comodidad porque puedes irte con el coche y dejar la caravana en un camping. Eso sí, siempre tiene que ser campo. Y luego está la opción de una autocaravana más grande, que esa nos hace bastante ilusión. Una autocaravana más grande. Es decir, los problemas que había, peligros a la mar y una autocaravana más grande todavía, esta que son 6 metros, 8. Si nos prohíben ya, más de 5 metros ya nos prohíben aparcar, pues ya está, pues vamos a por 8. Esa moda de los letreritos, no, más de 5 metros, tal, esas restricciones, por ejemplo, en Croacia, en todas partes. No, prohibido parar, incluso parar. Oye, pues, si no puedo parar tampoco con una de 6, pues para eso me voy con una de 8. O de 10. Porque total, si te tienes que ir... Un autobús. Eso lo hemos dicho mucho. Si te tienes que ir de camping, pues al final es eso, es decir, ostras. Entonces, todas esas cosas nos las planteamos. Pensamos mucho, no os creáis. Le damos muchas vueltas porque también siempre hace la ilusión, ¿no? De un modelo nuevo, tal. Entonces estamos planteando cosas. Mira, nosotros hoy día tenemos en 2 años unos 32.000 kilómetros. Vamos a hacer un viaje más. En función a cómo vaya el viaje y las sensaciones que tengamos, decidiremos. Muchísimos de vosotros, los que estáis ahí al otro lado de los vídeos y tal, que no os pongo cara, pero a muchos de vosotros os hemos conocido. ¿Te acuerdas cuando conocimos a la pareja en Eslovenia que habían elegido esta autocaravana por nosotros? Y mucha gente que ha elegido este modelo por nuestro van tour, que nuestro van tour se viralizó, lo vio mucha gente y mucha gente compró esta caravana. Fantástico. No nos han dado ni las gracias desde tal, tampoco las esperábamos, lo hicimos porque nosotros lo queríamos, pero sí, hombre, publi gratis, ¿no? Pues bueno, las cosas como son. Uno es insignificante. Dicho esto, pasarnos a otro modelo más grande, vender esta. Quien pueda tener interés en comenzar con una autocaravana de 6 metros, pues dejaremos abajo un formulario cuando la vayamos a vender. Que aún no se sabe, ¿vale? Que no estamos diciendo que la estemos vendiendo. Solo es una posibilidad. Es una posibilidad de ¿y si la vendiésemos? Entonces, quien pueda tener interés, que rellene pero el formulario. Escríbenos, o sea, no la estamos vendiendo, pero si tienes interés, escríbenos, porque si no, no vamos a saber. Pues entonces no la vendemos porque nadie tiene interés. A lo mejor te podemos aconsejar, ¿sabes? Que no perdemos nada tampoco. Al final tenemos una base de experiencia de cosas que nos han pasado, cosas que hemos visto, diferentes modelos, diferentes precios, mil cosas. Exacto. ¿Y tú qué harías en nuestra situación? Ahí sí necesitamos ayuda, ¿verdad? Ahora de momento
no es que vayamos a tener hijos. Tenemos otro perro. El perro grande, 22 kilos, el Lolo. No lo veis aquí porque es que no cabe. Está siempre en medio, amarrado y lo tenemos ahí de guardián. También es que justamente hoy hace mucha calor aquí dentro y yo preferiría también estar con el perro. O sea, hace mucha calor aquí dentro. Ahí fuera está mejor. Así que dejadlo en los comentarios lo que haríais vosotros en nuestra situación y nos vemos en el próximo vídeo. Y sí, vamos a ir volviendo. Bueno, ya hemos vuelto. Ya hemos vuelto, vamos ya estamos a hacer tope. muchos vídeos de autocaravana, de los viajes. Y si nos acabas de conocer, mírate los viajes que hemos hecho. Y suscríbete. Que te vas a divertir. Gracias. Hasta luego.